Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente por acá con una nueva entrega del reto uno para el ciclo 2 de la asignación de fundamentos de programación en Java. Entonces aquí les traigo el reto del call center. Es muy parecido al reto que previamente hemos visto de liquidación de nómina quincenal de la empresa textil. Entonces vamos a ver eh, cómo solucionar entonces este reto. Vamos a leer entonces el documento de requerimiento. El reto uno, call center, tiene el contexto de que un grupo de empleados de un call center deben realizar la liquidación de su nómina. Los empleados del call center se encuentran definidos de la siguiente manera. Entonces nos dan aquí la representación OML de la clase. Tiene los siguientes datos miembros. Un ID de tipo entero, un nombre de tipo string, unas horas extras de tipo entero, un auxilio de transporte que es un dato de tipo boolean y un salario de tipo entero. Y los métodos, o el método constructor llamado empleado, igual que la clase, que va a tener los siguientes parámetros. Un nombre que es de tipo string, las horas extras que son de tipo entero, el auxilio de transporte que es de tipo boolean y el salario. O sea, el constructor nos inicializa entonces todas las variables menos el ID. Veo que el ID no lo inicializa, listo. Entonces, seguimos aquí con el siguiente método que es liquidar nómina emp, que va a recibir un array list de empleados del tipo dato empleado y va a devolver un array list de tipo doble, datos doble. Listo. Entonces el reto. El reto nos pide que se implemente el método liquidar nómina emp de la clase empleado. Este método recibirá una lista con los siguientes empleados. Entonces ya tenemos la lista con estos empleados ya definidos. Carmen con valor de horas extras trabajadas de 40.000, tiene auxilio de transporte y tiene un salario mensual de 1.500.000. Entonces ya no hay que hacer un cálculo de horas del valor de las horas que corresponden a las horas extras porque ya no lo dan. Pablo tiene un valor de horas extras ganadas de 25.000, tiene derecho a auxilio de transporte. Entonces sí lo tomamos como un true y el no como un false. Y el salario mensual de 1.200.000. Laura tiene un valor de 50.000 pesos recibidos por horas extras trabajadas, no tiene auxilio de transporte y su salario es de 2 millones. Nota, tome los siguientes registros para verificar el correcto funcionamiento de su implementación y retornará una lista con el valor de nómina a cancelar por el call center para cada uno de los empleados. Si la lista de empleados se encuentra vacía, el método debe retornar un vector vacío. Listo. Entonces, para llevar a cabo el cálculo de la nómina, tenga presente la siguiente fórmula. Nómina es igual al total de vengado menos los aportes de salud y pensión, donde el total de vengado es la suma de los conceptos de salario, horas extras y auxilio de transporte si corresponde, ¿listo? Que es de 106.454 para aquellos empleados que ganen hasta 2 veces el salario mínimo legal. ¿Listo? Y donde los aportes a salud y pensión corresponden al 4% respectivamente. Y se efectúa sobre la suma de los conceptos que conforman el total de vengado, excluyendo el auxilio de transporte. Y nos dan un ejemplo entonces de la estructura del código de la implementación. Listo. Entonces tenemos aquí cómo debe ser definida nuestra clase empleado con sus datos miembros, todas en private, o sea, el modificador de acceso de los miembros datos son private. Entonces el ID de tipo entero, private, el nombre de tipo string también es private, horas extras es un entero de private, el auxilio de transporte es un boolean, salario es un entero y la definición entonces del constructor, método constructor y del método liquidar nómina emp que va a devolver entonces un array list de datos doble y va a recibir como parámetro un array list de empleados. Listo. Aquí nos dan los casos de prueba. Para verificar el funcionamiento entonces de su programa se sugiere que tenga en consideración los siguientes casos de prueba.
datos de entrada, entonces un vector nulo, vector que no se ha llenado, y va a devolver un nulo. Listo, que es un vector vacío. Nulo es un valor nulo, es un vector vacío. Y ya los siguientes empleados con sus siguientes horas extras, que era lo que nos habían dicho anteriormente. Debemos devolver estos valores. Entonces la entrega, sabemos que debemos de definir un archivo con el nombre empleado.java, llamado exactamente así, o sea, con la E mayúscula. Este nombre debe respetarse, dado que si no se nombra de dicha manera no se tendrá en cuenta para la calificación del reto. Importante, los métodos deben llamarse exactamente igual a como se muestra en el ejemplo de la estructura. Listo. Entonces vamos primero a hacer los cálculos en una hoja de Excel para que estemos seguros de que los cálculos que vamos a desarrollar sí sean los correctos, y luego procedemos entonces a desarrollar nuestro código. Bueno, entonces acá en Excel procedí a pasarlo cada uno de los datos que nos dan, del salario, de las horas extras y si recibe o no recibe transporte, y vamos a armar entonces la operación para hallar o los cálculos para hallar el resultado de la nómina. Entonces aquí vamos a hallar primero el total de vengados sin auxilio de transporte con el fin de hallar la base para sacar el valor de deducción de salud y pensión, que sería el 8%. Entonces, de vengado sin auxilio de transporte, va a ser igual a la suma de el salario mensual más el valor de las horas extras. Esto lo replico entonces para los mismos de acá. Ahora vamos a hallar entonces lo correspondiente a las deducciones, que nos dicen menos aporte de salud y pensión. Nos dice total de vengado es la suma de los conceptos de salario, horas extra y auxilio de transporte. Listo, donde los aportes de salud y pensión corresponden al 4% respectivamente y se efectúan sobre la suma de los conceptos que conforman el total de vengado, excluyendo el auxilio de transporte. Entonces aquí vamos a hallar correspondiente a la deducción de salud y pensión. Listo, entonces sería el total de vengados sin el auxilio de transporte por el 0.08%, el 8%, qué pena el valor, o sea, si multiplico por 0.08 es como sacar el 8% a este valor. ¿Por qué el 8%? Porque sabemos que 4% es de pensión y 4% de salud, entonces suman un 8%, que es lo que hay que deducir. Entonces aquí sacamos los valores de estos otros datos y ya teniendo la deducción validamos que el auxilio de transporte sería entonces 106.454. El auxilio de transporte correspondería entonces a los dos primeros que tienen auxilio, se le sumaría 106.454 y al último, como no tiene auxilio de transporte, le correspondería 0. Entonces ahora sí podemos acá total de vengado o liquidar por empleado sería la suma de lo de vengado sin auxilio de transporte más el auxilio de transporte menos la deducción de salud y pensión. Entonces esto es igual a la E para el empleado Carmen, a es la casilla de 2 más G2 menos salud y pensión. Listo, entonces nos daría un valor a liquidar de 1.523.254 y aquí nos dice 1.523.254, está correcto. Lo mismo hacemos para los demás. Entonces nos dice que el segundo empleado es 3 más G3, o sea, total de vengados sin auxilio de transporte más el auxilio de transporte menos F3, que sería la deducción de salud y pensión, sería entonces un total de 1.233.454, 1.233.454, correcto. Bueno, entonces para el segundo nos da, para el tercero, que es el empleado Laura, nos da 1.886.000. Vamos a mirar 1.886.000. Entonces ya con esto sabemos que los cálculos están correctos, entonces podemos proceder a mapear estos cálculos en el código. Voy a proceder a crear entonces una clase, un nuevo proyecto, lo voy a llamar call center. Le damos entonces Java Application, le damos Nest,
aquí en nombre le vamos a dar call center y le damos finish. Esto entonces nos crea una clase con el método principal, y dentro del paquete vamos a dar clic derecho, new y Java Class para crear entonces la clase que nos están solicitando, que debe llamarse exactamente empleado. Listo, entonces procedo acá a llamarla empleado. Esta es la clase que vamos a montar en el code grade para la validación. Entonces le damos finish y ya esta nos queda solamente la clase. Nos dice pues que esta clase va a estar dentro del package. Recuerden que una vez desarrollemos toda nuestra clase, ya para montarla en el code grade debemos eliminarle esto. O sea, lo que hago es copiar todo el código sin esta sentencia package en un notepad para guardarla y poderlo subir al code grade. Entonces vamos a proceder a crear nuestra clase con la definición que nos indican acá. Le voy a crear entonces los datos miembros, todos son private. Entonces private in ID, procedemos private in ID, horas extras, no, sigue private string nombre, private string nombre, private in horas extra. Recuerden mantener la mayúscula y minúscula y mayúscula como dicen, private in horas extra, private boolean auxilio transporte y private in salario. Listo, entonces vamos a proceder ahora a definir nuestro método empleado. Sabemos que este método es el constructor, ya que lleva el mismo nombre de la clase. Entonces public, para que pueda ser accedido de cualquier clase, nos dice que no va a devolver ningún dato. Entonces public empleado, no le colocamos nada, public empleado, y comenzamos a definir los parámetros en el mismo orden que nos lo indican acá. El nombre, horas extra, auxilio transporte y salario. En nombre, en horas extra, boolean auxilio transporte y en salario por en salario. Entonces una vez tengamos acá en nuestro constructor pues esos datos dentro de del método, que vamos a llenar los datos miembros con la palabra this punto. Sabemos que vamos a acceder entonces a la variable o el dato miembro de la clase. Estos de acá sin el this corresponden a los datos recibidos por parámetro desde donde sea invocado el método, y aquí el método reconoce pues cómo hace diferencia entre este nombre, por ejemplo ID. Bueno, el ID no lo estamos mandando, entonces nombre, este nombre con este, porque son iguales, pues lo diferenciamos con la palabra reservada this. Entonces this nombre, llévele lo que viene en nombre, y así con cada uno de los datos. ¿Listo? Aquí nos dice que bueno, este es un string. Dame un segundo, yo valido acá, sí, string, me había equivocado. Entonces aquí de una vez el NetBeans nos informa que no corresponden los tipos y me está generando un error. Entonces aquí vamos con horas extras, this punto horas extra, le vamos a llevar lo que viene en horas extra. Auxilio transporte, lleve lo que tiene auxilio transporte, y salario, lleve lo que tiene salario. Listo. Entonces ya con esto hemos definido nuestro constructor. Listo, vamos a proceder a definir el otro método. El otro método nos indica que recibe un array, que va a devolver un array list de tipo doble, y que va a ser una función de acceso, modificar de acceso pública y estática. Estática nos indica que el método no corresponde a un método de instancia o del objeto, sino que es un método de la clase, ¿sí? Reconocida con la clase, o sea que no necesito instanciar un objeto para poder utilizarla desde cualquier parte, sino que simplemente con el nombre de la clase y el método podemos hacer uso de esto. Listo, entonces vamos a definirla. Public static array. Como voy a utilizar el array list, y aquí ya al darle doble clic de una vez me hace el import, si no, entonces manualmente, pero ya me hace el import para solucionar este problema. Listo. Entonces array list
de qué tipo, o sea, vamos a volver un array list, pero tenemos que decirle de qué tipo de datos va a ser el array list. Eso lo hacemos especificándole entre corchetes el tipo de dato que corresponde. Entonces, entre corchetes no, entre mayor, menor. Entonces, este simbolito, listo. Entonces, eso lo va a devolver y por seguido vamos a colocar el nombre del método. Liquidar nómina emp, exactamente como lo dicen acá. Liquidar nómina emp, abrimos los paréntesis para indicarle los parámetros que va a recibir, que también va a ser un array list, y que el array list va a ser de qué tipo, de la clase empleada. Y cómo se va a llamar, lo vamos a llamar empleados. Listo, listo. Entonces aquí ya abrimos las llaves y cerramos llaves, y dentro de el cuerpo del método vamos a comenzar a definir entonces nuestra lógica. Listo, entonces sabemos que vamos a recibir un array de list empleados con estos datos que necesitamos para hacer los cálculos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a primero a definir o a declarar nuestro arreglo, array list double. Lo vamos a llamar nómina. Array list va a decir que de tipo double, que se va a llamar nómina, y de una vez lo creamos. Sabemos que para crear objetos es con la palabra reservada new. New nos crea objetos. ¿De qué tipo vamos a crear objetos? De un array list. Entonces le vamos a dar acá array list double, y como es una función, es un constructor, entonces sabemos que abrimos y cerramos paréntesis, y no necesitamos enviarle ningún parámetro de entrada a ese constructor. Listo. Entonces con esto ya tenemos creado nuestro arreglo, el cual iremos nuestro array list. Una cosa es diferente al arreglo a array list. La diferencia principal es que los arreglos son un dato estático, o sea, cuando lo creamos le tenemos que dar estático, no, es un dato pues de longitud estática. Cuando lo creamos, pues tenemos que darle la longitud, mientras que el array list nos tiene un método que nos permite ir agregándole elementos cada que necesitemos. ¿Sí? Más dinámico. Entonces aquí lo que vamos a hacer es recorrer nuestro arreglo de empleados. Entonces eso lo podemos hacer con un ciclo for in, y ya sabemos que los arreglos y los array list comienzan desde cero hasta ahí menor que empleados.size. Tiene una propiedad, size es el tamaño, o sea, cuánta cantidad de elementos tiene. Entonces nos va a recorrer todo el arreglo list. ¿Qué pasa? Que aquí nos está diciendo, nos falta entonces el incremento, y aquí lo que vamos a hacer es, primero vamos a hallar el valor, voy a colocar acá, necesitamos hallar entonces el valor de el total de vengados sin auxilio de transporte. Como va a ser una sumatoria de enteros, pues entonces también lo voy a definir como entero. Entonces vamos a definirlo acá. Aquí le vamos a dar de vengado sin auxilio. ¿Eso a qué va a corresponder? Va a corresponder a lo que tenga el array list en su posición i del elemento del empleado i. Entonces sería empleados, el array list.get, que me traiga el elemento i. ¿Y qué vamos a hacer del elemento i? Vamos a sumar el salario, a hablar de salario más mismo empleados en su posición i, punto, horas extra. Entonces esto es lo que tiene vengado sin auxilio de transporte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacarle, bueno, ¿sabes? Aquí más bien lo vamos a definir como un double. ¿Por qué? Porque aquí sobre este mismo valor, bueno, vamos a utilizar otra variable, coloquémosle en in, y aquí vamos a hallar double deducción. El valor de las deducciones, colocar deducciones, llévele. ¿Qué vamos a llevarle? Vamos a llevarle el de vengado sin auxilio de transporte, vengado sin auxilio, por, como habíamos definido, 0.08%, que es lo que corresponde. Listo. Entonces, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a verificar si empleados, el elemento empleado sub i, en su variable auxilio transporte es igual a true. ¿Qué hacemos? Hacemos el cálculo de total de vengado o nómina del empleado. Le vamos a llevar de vengado sin auxilio más auxilio de transporte, que es 106.005
creo que es 454 menos las deducciones. Esto es porque si tiene auxilio de transporte, si no, es que vamos a devolver, no debemos sumarle el auxilio de transporte, entonces es lo mismo, pero quitamos lo correspondiente a el auxilio de transporte. Listo, una vez tengamos este valor del empleado, porque aquí estamos recorriéndolo dentro de un for, por cada empleado estamos accediendo a hacer ese cálculo. Entonces antes de comenzar el otro ciclo, yo lo que debo es guardar ese valor en donde, en nuestro arreglo de dobles. Entonces nómina en su posición, podemos hacer así, porque como nómina está vacío, nómina.add, ¿qué hacemos? Le vamos a colocar el valor de nómina emp. ¿Listo? Entonces acá nómina emp. Bueno, aquí lo que pasa es que no me está reconociendo este nómina porque está creado en fue creado entonces en los cells y no me lo reconoce. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto no se puede crear aquí porque entonces solo es reconocido entre el bloque. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a crear acá dentro del ciclo for, colocarle aquí double, listo. Entonces acá si no lo reconoce, listo. Entonces lo llenamos, aquí lo vamos agregando. Cuando termina el for ya tiene todo el vector, el array list ya completo. Entonces simplemente lo que podemos hacer es retornarlo. Entonces return nómina. Ya con esto se nos desaparece el error que tenía acá, que nos está indicando pues que estamos definiendo un método que devuelve un valor y no lo tenía. Listo. Entonces ya con esto quedó definido nuestra clase empleado. Ahora no, para probar esto que sí esté funcionando, pues para eso es que hemos creado la clase principal call center, para poder aquí llenar entonces el array list de empleado y pasárselo al método. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo lo que voy a hacer entonces acá es definir de una vez un array list de tipo empleado. Él nos salta nuevamente aquí el error que no está importado. Te le doy doble clic aquí. No nos está pidiendo que lo creemos, pero no vamos a importarlo. Import Java. Bueno, se nos fue sin el array, sin el A. Entonces, Java es muy estricto entonces con lo de mayúscula y minúscula. Aquí me está generando pues el error porque lo tenía en minúscula. Listo, entonces acá array list, listo, entonces lo definimos. Ya aquí entonces lo que hago es, para probarlo simplemente vamos a llenar cada uno de los componentes de la array list de empleado. Entonces, por ejemplo, empleado en la posición 0. No, vamos a hacerlo más bien dinámico para que leamos por teclado cada uno de los datos del empleado. Entonces lo que vamos a hacer acá es importar la librería scanner y vamos a entonces a solicitarle al usuario que digite cada uno de los datos y vamos a crear entonces un objeto de tipo empleado. Bueno, lo vamos a crear cuando ya solicitemos los datos para llamar el constructor. Entonces aquí tenemos que nombre, horas extra, auxilio de transporte y salario. Solicitamos que edite el nombre del empleado. Aquí vamos a crear entonces un objeto scanner, system.in, para datos numéricos y otro para datos de tipo string. System.in. Vamos a crear entonces el nombre del empleado, va a ser string. Nombre le llevamos next line, sería dato l.nextLine. Luego decimos que digite las horas extra, el valor de las horas extra, y eso va a ser un entero, valor horas extra, llévele dato.next, luego digite true si recibe auxilio de transporte, false en caso contrario. Es acá vamos a leer entonces un boolean desde el teclado, auxilio, llévele dato. Vamos a utilizar entonces el de numérico dato.next boolean
para leer el valor booleano. Listo, entonces una vez tenemos estos datos, lo que voy a hacer es que voy a hacer un ciclo for int i desde 0 y menor que 3. ¿Qué voy a hacer? Voy a leer los 3 empleados. Una vez tenga los 3 empleados, bueno, aquí lo que voy a ir haciendo es agregando, lo que vamos a definir es una variable tipo empleado, empleado 1. Bueno, vamos a agregarla acá al final para instanciarla de una vez y llamar al constructor, que lo que vamos a hacer es empleado 1, ¿con qué datos? Pues con el nombre que lo acabamos de capturar aquí en esta variable, valor horas extra, el auxilio trans, ¿qué más datos nos recibe? El nombre, horas extras, auxilio trans, y el salario. Aquí nos había hecho falta solicitar el salario. Entonces lo que vamos a hacer, le decimos digite el salario del empleado, de aquí en salario en, una variable que llame salario en, le damos un dato.nesInt. Entonces acá pasamos salario en. Entonces con esto ya creamos el objeto y ya una vez con el objeto creado lo podemos agregar a esta array list de empleados. Entonces en empleados hacemos uso del método add y le pasamos empleado 1, nos da completa ahí. Ya con esto vamos llenando dentro del ciclo por cada iteración, vamos agregando un nuevo elemento a la array list de empleados. Al terminar ya tenemos los datos del empleado. Bien, listo. Una vez tengamos los datos, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es llamar por fuera ya del for, por medio de la clase empleado podemos acceder a liquidar nómina. ¿Por qué podemos acceder sin haber instanciado ningún objeto? Mire que aquí no estoy instanciando ningún objeto, sino que estoy accediendo directamente a la clase. Porque este método fue declarado como tipo static. Cuando declaramos un método de tipo static, nos indica que es un método de la clase y no un método de instancia. Un método de instancia significa que tenemos que crear primero una instancia o un objeto antes de acceder al método. Pero como los creamos como static, porque así nos lo dice el ejercicio, entonces podemos acceder a él así. Entonces le damos liquidar, nómina emp, ¿qué vamos a darle? Obviamente entonces la lista, el array list de empleados que acabamos de llenar. Como eso nos va a devolver un valor y que es double, es un array list double, y ese array list double no lo hemos creado acá, tenemos que crear entonces un array list double, coloquemos la liquidación, listo, liquidación, y le vamos a llevar lo que devuelva la array list double, que devuelva el llamado a este método. Una vez ya tenido esto, simplemente sabemos que vamos a tener 3 empleados. Entonces for i desde 0 y menor que cuál es el tamaño de un array list, o sea, de este array list liquidación, ¿en dónde está guardado? Eso tiene un método que nos devuelve el tamaño, que es size. ¿Sí? Entonces por eso podemos decir que recorra desde 0 hasta i menor que el tamaño, con incrementos de 1. ¿Para qué? Para imprimir. Podemos imprimir acá los datos. Retorna una lista con el valor de nómina. Pues aquí ya lo retorna. Lo que vamos a hacer es imprimir entonces en el main. Simplemente para mostrar que sí lo está retornando la lista como valor. Entonces aquí simplemente vamos a imprimir el liquidación en su posición i. Listo, que debe ser el dato. Bueno, entonces aquí simplemente liquidación punto get it
nos imprima todo el dato de esa posición. Listo, vamos a mirar. Lo voy a proceder entonces a correr. Vamos a proceder entonces a hacer la ejecución del ejercicio. Le vamos a dar clic entonces en correr. Aquí nos está pidiendo el nombre del empleado. Le vamos a dar Carmen. Pide las horas extras a un valor de 40.000. ¿Recibe auxilio? Sí. Aquí nos está diciendo que nos sale error. Java Scanner. Vamos a mirar. Aquí es Next Boolean. Equivocado, no sé por qué. Next Boolean. Y nos sobra esto. Entonces guardamos. Volvemos a ejecutar. Valor de horas estas 40.000. Le decimos que sí tiene auxilio de transporte y que el sueldo del empleado es 1.500.000. 1.500.000. Editamos el nombre del segundo empleado, Pablo. El valor de las horas extras corresponden a 25.000, que sí recibe auxilio de transporte, y 1.200.000 de salario. Y por último, el empleado Laura, con 50.000 de horas extras. Aquí le decimos que false, y el sueldo serían 2 millones. Entonces él nos devuelve aquí 1.523.254, 1.523.254, 1.233.454, 1.233.454 y 1.886.000, y aquí 1.886.000. Entonces los valores nos están dando correctos, pero habría que hacer entonces lo otro que habría que validar es cuando le enviemos un array vacío. Entonces vamos a definir acá un array vacío y nunca lo vamos, pues vamos a venir otro array 2, empleados 2, por ejemplo acá, array list del tipo empleado, se llama empleados 2, le vamos a dar new para crearlo, new array list. Con esto creamos entonces una lista, un array list de empleados vacío, y lo que habría que hacer es llamarlo acá después de imprimir, llamado al método liquidar nómina en con un array list vacío. Entonces vamos a decirle acá que nuevamente entonces a liquidación, ya que liquidación no necesitamos declararlo, llévele nuevamente el llamado al método, pero con empleados 2. ¿Qué pasa? Que esto no lo hemos definido aquí en empleado. Aquí si vemos no tomamos en cuenta entonces si el arreglo estaba vacío. Entonces vamos a hacer acá un if antes de ingresar al for, y decimos si empleados y empleado igual a null, entonces return null. Si no, entonces que nos haga todo esto. Ven aquí, entonces el else, cierra el método, listo. Entonces con esto ya vemos pues que con esto entonces ya debería entonces imprimir simplemente vacío cuando ya vemos el. Vamos a darle a ver nuevamente, faltó imprimir esto. Vamos a hacer acá la impresión.
nuevamente liquidación. Listo, entonces procedemos nuevamente entonces a ejecutarlo. Carmen 40.000, true, 1.500.000. Pablo 25.000, true, 1.200.000. Laura 50.000, false y 2 millones. Entonces aquí imprimimos los valores y cuando llama el método no imprime nada porque estaba así. Listo. Método nulo. Eso es todo, nos vemos en el siguiente reto. Chao.